Para el nuevo estudio. El nuevo... pues, los upgrades. Setup. Yeah. ¿Qué pedo, buscadores de la verdad? Yo soy Eddie. Yo soy Ángel. Y juntos somos Dark Horizon Podcast. ¿Y qué creen? Volvimos al estudio. A huevo. Y ya con un de upgrades bien. Esperemos que las noten, porque sí, nos esforzamos bastante para mejorar un poco la calidad de esto. Yeah. Obviamente sabemos que puede mejorar, pero con el presupuesto que... O sea, básicamente hicimos un upgrade de bajo presupuesto. Al Así que chile. esperemos que les guste. Y si no, patrocínanos. Tenías que salir con eso, cabrón. Es que antes de empezar a grabar, este güey me estaba diciendo, güey, me caga que a cada rato dices, patrocínenos. Patrocíname. Y pues para no perder esa bella costumbre, hay que decirlo. Pues bueno, ya lo dijo. Y bueno, Así que hemos vuelto. yeah. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amiguito? Fíjate que estaba en Facebook Yeah. y vi un meme que me llamó mucho la atención en el que comparaba las cosas actuales con las de ahora. Bueno, aquí claramente nos podemos dar cuenta de que Ángel quiso decir los tiempos de antes a los de ahora. Una disculpa. Jeje. Yeah. Que decía que qué bueno que ya no estamos en la época antigua, en el que mataban a las mujeres, en el que las discriminaban, en el que creían más en charlatanes que en los médicos. Yeah. Y ya de ahí vi un video que también me llamó la atención, que se trata de un nuevo renacimiento. Ajá. Y es que con todos los cambios que ha habido y que sonó la coronita de Satán, La coronita. va a marcar un gran cambio en la historia. Claro. De hecho, hace tiempo, estaba con mi novia Yeah. y me dijo, ¿crees que estamos viviendo algo histórico? Refiriéndose a lo de la coronita. Simón. Y me puse a pensar y sí, porque desde hace cuánto que no veíamos una pandemia de este nivel. Uf. Desde... ¿1300? No. Porque en sí creo que la influenza fue una pandemia. Sí. El dengue por igual. Pero el dengue no fue tan marcado como lo estamos viendo ahora. De Bueno, en hecho. su momento sí fue bastante marcado, al igual que el ébola. El ébola sobre todo y es de las más peligrosas. Sí. O sea, vi una gráfica sobre los virus más peligrosos y vi que el ébola estaba por encima de la coronita. Es que la coronita de Satán, en términos de mortalidad, no es tan elevada. Eso sí. Y eso es lo que le quita también como el impacto que tiene. De hecho, Pero en cuanto al riesgo de contagio, sí es muy alto. demasiado. Sobre todo ahorita aquí en México, que ya hay creo que como 4 evoluciones. ¡A la madre! Yo no sabía eso. No, sí. Estaba viendo un artículo de eso. Es que el problema de los virus, gracias maestra, nos explicó eso una maestra, Yeah. es que su ADN es muy cambiante. Su estructura es muy cambiante. No me acuerdo si es ADN, la verdad, pero algo así. Yeah. Pero es muy cambiante y se puede adaptar muy fácil a todo. ¡A la madre! Y es lo que pasa es lo que pasa con la gripa. Que por eso, por más que pasa el tiempo, no ha habido una cura para la gripa. Si te fijas, los antigripales lo único que hacen es aliviarte un poco de síntomas, pero la gripa sigue ahí. De hecho. Y es lo que va a pasar con la coronita. De que a pesar de que haya vacunas, un medicamento, el medicamento nada más va a ser para que no te sientas tan mal, pero la enfermedad ahí va a estar. De hecho, acabo de tener un mind blow. Feo, güey, pero ¿Por qué? feo. Por todo lo que estás diciendo. Güey, ¿qué pedo? Sí. Madre mía, sí va a estar... Pues es que en sí ya se veía venir. Sí. Y desde antes ya habían dicho que íbamos a vivir con esto. Ya. Sí. Ya iba a estar con nosotros toda la vida. Entonces, pues el punto es pues, aprender a llevarlo. Sobre todo. La nueva normalidad.
Y de ahí es de donde partimos para el tema, de la nueva normalidad, en cómo va a cambiar toda la sociedad a partir de esto. Sí. Según yo, el tema era el renacimiento, pero ahora es la nueva normalidad. Es que quieras o no, por ejemplo, creo que fue la peste negra Sí, antes del renacimiento, ¿no? sí. Bueno, la peste negra bubónica. Y a partir de eso y varios otros acontecimientos que, por ejemplo, la libertad, las ganas de marcarse como un sujeto, Yeah. como quien dice, eso dio cabida al renacimiento. Y siento que es lo que va a pasar ahorita porque simplemente la pandemia va a marcar un parteaguas Obviamente. y a partir de ahí puede que surja otro renacimiento. También porque la tecnología está evolucionando en pasos agigantados. De hecho. ¿Y cómo crees que va a ser el nuevo renacimiento? El neo-renacimiento. ¿Pero cómo sería? Para empezar, ¿cómo fueron los cambios del renacimiento? Pues empezó, como te digo, por la búsqueda de la libertad. Si me ven con esta madre, si se preguntan qué es ejercitador de dedos. Quiero ser un buen guitarrista. Bueno, prosigamos con el tema. ¿Cómo fue el renacimiento? ¿Cómo fue el primer renacimiento como tal? En sí fue lo que marcó como un punto entre la edad antigua o media, El medievo. exacto, y la era moderna. Porque Sí. ahí fue donde surgieron también muchos pensadores, filósofos, los científicos, Yeah. De hecho, es cuando apareció la ciencia Exacto. como tal. el absenta. ¿Qué pedo? ¿En serio apareció en... Creo que fue antes, pero en esa época se usaba mucho. ¿Cuánto pensador? Por eso. Bueno, Nice. para los que no saben, el absenta es una bebida hecha a base de ciertas plantas Alucinógenas. que se supone que lo usaban los pensadores para hacer sus viajes Yeah. y buscar el conocimiento. Y es que sí, pues es eso, la búsqueda del conocimiento. De hecho. Porque quieras o no, antes sí estaba muy limitado todo eso. Y fue Sí. hasta esta época que surgieron incluso experimentos. De hecho. Pues es que en sí fue el derrocamiento de la opresión de la religión. Sí. No me importa. Hay que ser concretos y realistas. De hecho. Pues sí, en sí eso fue el renacimiento. Decir, ustedes realmente no saben lo que están diciendo. Nosotros ya lo comprobamos de una manera que en ese momento no tenía nombre, pero científica. Y de hecho, eso fue donde empezó la guerra ciencia-religión. Sí. Mientras que unos adoraban a una imagen creada por personas, otros veían las cosas y lo comprobaban mediante ciertas herramientas. Perdonen, tengo demasiado sueño, en serio. Cuando algunos adoraban al amante de Miguel Ángel. De Michelangelo. ¿Sí te sabes esa historia? Creo que sí me lo habías contado, pero cuéntaselas. A lo mejor ellos, ¿no? No, búsquenlo. Bueno, se supone que la imagen de Jesús, como lo conocemos todos, era... Pues en sí fue el modelo de Miguel Ángel para la pintura. Yeah. Pero este modelo era su amante. Yeah, es decir, Miguel Ángel era homosexual. Así de que, pues, los religiosos han pasado toda su vida adorando a un homosexual. Literalmente. Es lo más gracioso de todo. Tanto que les temen y les tiran caca y al final de cuentas es lo que han estado haciendo. Exacto. Adorar a uno. Ay, por eso incongruencia, por eso investiguen, amiguitos. Como siempre decimos, lean y Lean aprendan. Y aprendan, no se queden en las tradiciones. Ay, pues, como con esta búsqueda de conocimiento es como... Se supone que podría haber una nueva época del Renacimiento. Es que ya sonó casi cada década hay un cambio muy marcado. De hecho. Y en esta época no ha pasado nada que determine un cambio muy, muy marcado. A excepción de la coronita y A el hecho excepción de de cómo eso. se están moviendo todas las cosas, precisamente por la coronita. Sí. Entonces, todo el renacimiento, de hecho, el capitalismo nació en el renacimiento. Sí. Entonces,
Espérate. No, el capitalismo, no. El comunismo. El comunismo nació en el... Es que se me hace muy gracioso porque eso sí lo vi. Y la cuestión de cómo no funcionó. Es que sí funcionó en algunos aspectos. Dime cuáles y por qué ahorita no hay alguno que lo esté llevando a cabo. Dime uno solo que lo esté llevando a cabo y le esté yendo bien. Buen punto. Cuba. Le está yendo perfecto. Ahí Pues tienes para a los allá vamos, güey. estadounidenses. De hecho, Para allá vamos, así que... todos. Es que si te fijas, su idea es muy socialista, comunista, no sé. Sí, güey. Básicamente el trabajo para todos. De hecho, vi una imagen... Es de todos. Vi una imagen de eso, güey. De que, por ejemplo, tú ganas 500 pesos. Que te quiten 400 y te dejen con 100. Y repartes 100 a 4 personas. Y ya tienes 4 votos más. Sí. Así es como funciona AMLO. Ya lo descubrimos. El hecho era bastante obvio, pero... Era bastante obvio. Pero es que él piensa que estamos muy imbéciles, güey. Al menos nosotros, no. Pero díselo a toda la pinche comunidad estúpida que votó por él y lo sigue amando, adorando, Güey, que hacen protegiendo. pinches marometas para defenderlo, güey. Es que ahí sí ya está pasado de lanza. Díselo a ellos. Entonces, pues ya ahí tienes a Stalin, ahí tienes... No me acuerdo de los nombres. Del único que me acuerdo es Stalin. Pero porque sí fue muy, muy marcado, güey. Güey, todos los que estuvieron en su momento. El emperador chino, el emperador japonés, bueno, el Los de emperadores. Japón. Sí, básicamente. Entonces, pues fue como que fueron muy marcados. Y, ay, güey, es que sí. Y pues todos se fueron a la fregada. Precisamente por el régimen totalitario. La gente quería Me está dando miedo libertad. hablar de esto. ¿Por qué? El régimen totalitario, güey. ¿Por qué te da miedo? México. ¿Y por qué te da miedo? No, es un decir. Ah. De que flashbacks, güey. Güey, todo el tiempo ha habido régimen totalitario, por más que lo quieran Sí. ver como, ay, sí tenemos libertad. Hay cierta libertad, ¿Existe la libertad? evidentemente. Cierto tipo de libertad. El cual realmente no nos pueden quitar. Y que han intentado hacer un montón de veces y lo siguen haciendo. Y cada vez va peor, gracias al nuevo presidente que tenemos. No te amamos para nada. Pero en sí siempre Sí, ha sido así. Sí, yo lo sé. Y ahorita más por por todo lo que hay ahorita. Como que se dio, básicamente por los cambios que hubo gracias a la coronita. Hubo cambios tan drásticos y tan pesados que dan la posibilidad de un régimen totalitario. Sí, y muy fácil. Ahorita estamos como asustados, ya sea por las verdaderas noticias o las fake, Yeah. que ahorita es tan más fácil controlarnos, De que hecho. eso te facilita un montón hacer un régimen totalitario. Bajita la mano, para nada bajita. No, o sea, bajito pero obvio. Exacto. Entonces sí, pues de que está pasando. Mientras comemos, díganos, ¿qué les parece nuestro nuevo estudio, que no es estudio? Pues los upgrades del estudio que ya estaba. Exacto. Si es que se da el régimen totalitario. Al menos aquí yo creo que sí. Aquí en muchos países. ¿Quién sabe? Porque pues hay un montón de gente que sí se da cuenta. Pero Y hay mucha también hay mucha que se da cuenta, pero no, a la vez no quiere darse cuenta. conformismo. Ya hablamos del conformismo. Vean nuestros antiguos episodios. El neoanarquismo Neoliberalismo. sobre todo. No, Bueno, en ese hablamos del conformismo y todo esto. en la mayoría. Bueno, sí. Básicamente tenemos la idea de que no sean conformistas. Siempre busquen algo más allá. Y no se queden estancados en un solo punto. En efecto. Pero ¿por qué dices que falta ver si se da el régimen? No es que dudo mucho que se dé. O al menos va a costar mucho trabajo que se dé. Precisamente. Hay mucha gente que protege. Pero ahorita hay más gente que dice ya. Honestamente, ya hay más gente que lo está rechazando. Y que van a ser unos cuantos contra toda la bola. Pero no van a poder. Es que ahí también entra lo de que no toda la bola quiere un cambio. Ah, pues bueno, sí lo quiere,
pero no hace nada para lograrlo. Simplemente se quedan viendo la televisión en YouTube. Pues ya hablamos de esto. Por lo tanto, vamos a terminar en exactamente el mismo punto. No, pero entiendo tu punto. Pero es lo que te digo. A pesar de que, por ejemplo, los 30 millones, ya sabes de quién hablo, contra no sé cuántos millones sean en el país. De hecho. Pero supongamos que son 100 millones. Ya sé que no, pero es un ejemplo. De esos 100 millones, ¿cuántos de verdad van a querer impedirlo? ¿10? ¿Quién sabe? Las estadísticas no las puedes dar porque no sabes cómo va a funcionar. Bueno, eso sí. No sabes. Y por más que quieras hacer el cálculo para calcular... vaya, el cálculo para calcularlo, valga la redundancia, te va a salir impreciso. Bueno, Puede darte... Obviamente te va a dar aproximado. una aproximada. Te va a dar una y tú tienes que sacar el error. Obviamente. Pero aún así va a estar todavía más complicado porque necesitarías literalmente investigar municipio por municipio. Todo. Sí, sí. Para decir, ok, pues es que aquí en esta parte me dijeron que no, en esta parte que no, en esta que sí, en esta que no, en esta que sí, que sí, que sí. Y así te vas a ir. Mira, te va a costar mucho. Así, general. Te va a costar mucho sacar algo exacto. Sí. Por lo tanto, no puedes saber qué va De a hecho, pasar. es imposible sacar el exacto. Es que a pesar de que vayas encuestando casa por casa, no va a ser un resultado exacto, incluso así. Por el simple hecho de que si preguntas, ¿hiciera esto? A pesar de que te digan sí, no es 100% confiable que lo hagan. Y nada, cómo se llama ese efecto psicológico, pero está interesante, de hecho. De hecho, Es sobre estadística y... probabilidad estadística, cosas Exacto. matemáticas a huevo, como casi todo. Y Ahí también surgió, en el Renacimiento también surgieron los matemáticos. yeah, pues, Que fue cuando adaptaron todas las ideas que tenían a como matemática cuántica. Que Simón, fue cuando nació eso. pues en el Renacimiento fue donde nació todo, güey. Sí. Pues pasó de ser astrología a astronomía, pasó de ser alquimia a química. ¿Crees en la alquimia? Como la manejaban antes. Sí, Yo la también. verdad, sí. Pero eso será tema para otro Y ya video. sé, pueden decir estúpidos como van a creer en eso de los alquimistas. Pero si tiene sentido. Obviamente, porque también es una de las cosas que mucha gente estuvo, digamos, cuestionando. El cómo a partir del Renacimiento se dejaron de usar ciertas tradiciones, las cuales iban todavía más allá del conocimiento que hay ahora. Y por eso ahora mismo hay gente que dice, en el pasado se podía hacer esto, esto y esto solo con tu mente. Y ahorita necesitas algo más para hacerlo. Básicamente por querer hacerlo más práctico, más rápido, Exacto. más cómodo, Se ha estado perdiendo todo eso. más conforme. Conformismo, amiguitos. Conformismo. Sí, ya tenemos una Estamos mesa muy más larga. Ya hay una mesa más larga, entonces pues la distancia es incluso mayor. Pero está bien chido, la verdad. Pero pues, Susana a distancia, amigos. Una Susana a distancia demasiado larga, güey. Ya ni siquiera podemos tocarnos. Literal, genial. Pero pues sí. Y mira, ya me está pegando. Qué chingón, bro. Sí. Entonces, pues sí. Considero, a lo mejor, bueno, a mi pensamiento, el nuevo renacimiento estaría muy bien si hubiera esas tradiciones que se quedaron atrás, ese conocimiento antiguo combinado con el de ahora. Y así sería una complementación perfecta, literalmente perfecta, utilizando tu cerebro, utilizando tu espiritualidad. Ojo, espiritualidad, no estamos hablando de religiones, espiritualidad, sea como sea que lo quieras ver, espiritualidad. De esa manera, de hecho, en el libro que estoy leyendo, habla ¿Cuál mucho es? el de la saga Asylum. Sanctum, el segundo libro. Hay una parte donde es un psiquiatra literalmente loco, un doctor loco, güey, que le hacía lobotomías para personas. Está bien interesante el pinche libro. El tema que trata está chido. La trama, pues, es muy juvenil. X. De X, pero los temas están bien padres, por eso me gustó. Y hay una frasecita, pues es un párrafo donde habla precisamente de eso, de que se llama Daniel Crawford.
el doctor Daniel Crawford. Y este güey trabaja con otro, no me acuerdo cómo se llama, empieza con F y eso que lo acabo de leer. Y dice que él lo pone todo, todos los experimentos que hace son físicos. Es decir, la ciencia, se va enfocada a la ciencia, mientras que el Daniel piensa que es físico, mental, espiritual. Va todavía más allá. Va todavía más allá, que es precisamente lo que estoy diciendo ahorita. Ojo, no estoy diciendo que lo utilicen para mal, porque en esa madre sí lo utilizan para Es mal. lo que te iba a decir. Porque tú conoces al ser humano. Yeah. Si llegamos a alcanzar ese nivel de conocimiento, muchos lo usarían para cosas malas. Obviamente. Y es ahí donde también es como de, no. Pues sí, de hecho. Y es que ten en cuenta que no sé si sea intencionalmente o subconscientemente, estamos buscando la destrucción. Así de fácil. De alguna manera, sí, de hecho. Pues el ser humano se autodestruye. No sé dónde leí eso. El eterno retorno. Ay, No es tan así, pero se me vino a la mente. Ya sé que no, pero... Ok. Ok, no voy a decir nada. Dilo. No, pues es que... Igual no, se corta, no hay pedo. No se va a cortar. Entiendo esa parte que dices sobre el ser humano va a llegar a un punto donde va a buscar la manera de autodestruir, o más bien destruir en general, precisamente por la autodestrucción interna. Y si es un problema grave, obviamente, porque una vez teniendo todo ese conocimiento, pues el conocimiento es poder, vaya. Y teniendo todo ese poder puedes hacer cosas increíblemente grandes y pues, puedes dañar a demasiadas personas. Exacto. Got it. Sí. Pero considerando cómo han sido los cambios y todo lo que últimamente ha estado pasando por la generación de cristal, pues básicamente gracias al cambio generacional que hay, pues ya hay más sensibilidad. Y no es que sea más sensible, la neta. Después cuando te pones a pensar un poquito más respecto a lo que hizo esta generación de cristal, pues es simplemente ser más conscientes de todo. No se trata de que sean más sensibles, son más conscientes. Todos somos más conscientes gracias a los cambios. Porque, por ejemplo, se agüitaron por un chiste de humor negro. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que es mero odio hacia las personas? Sí. Y pues no se trata de odio. El odio ya lo hemos vivido toda la vida y gracias a eso están las maravillosas diferencias existenciales. Sí, de hecho lo hemos normalizado bastante. Precisamente por eso, y por eso se enojan mucho con la generación de cristal, porque ellos están checando esto y están diciendo, pues es que normalizaron cosas que ni siquiera debieron de haberse normalizado. Precisamente por ello yo estoy defendiendo a los de cristal. Ya me di cuenta. A pesar de que en un momento yo también dije, morros, no mamen, aguanten tantito, aguanten vara. Y fue eso precisamente. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre el feminismo? Sí. De que si nosotros los hombres realmente quisiéramos un verdadero cambio, dejaríamos de decir, aguanta vara. Sí. Es lo mismo. Pasa algo con la generación de cristal. De hecho, hay un experimento acerca, no es tanto de eso, pero sí es como el racismo. Ya. De que fue un estadounidense, se vistió con el atuendo típico de México. Ajá. El típico sombrero, bigote. El estereotipo, pues. Ajá, el estereotipo que tiene todo el mundo. Y salió a caminar en Estados Unidos. Yeah. Y empezó a preguntar a la gente si se sentían ofendidos. Curiosamente, los que se sentían ofendidos por eso eran los de Estados Unidos. Los de México decían que les hacía gracia e incluso se sentían orgullosos de ver a alguien así. Ok, ahora dame tu opinión respecto a eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sientes? como ¿Tú cuando- qué percibes? Sinceramente, es como cuando en Estados Unidos te dicen beaner. Sí. A mí no me provoca nada, güey. Así de fácil, no me provoca nada. Muchos lo pueden ver como racismo, como X. Pero a mí Lo cual sí es. Sí, lo es. Pero no es como que me vaya a enojar porque me digan, beaner. Sí. Aquí entra la cuestión personal, ¿no? Sí. De ya cómo tú creciste, cómo fuiste educado. En sí, no cómo fuiste educado, porque bueno, sí, se influye demasiado. Se Sí, influye pero mucho. ella es más personal, como tú dices.
Más tu percepción, Ajá. claro. Y es precisamente por eso que existen las diferencias. Y es normal, es Y lo las más diferencias natural. son buenas, gracias. De hecho, son buenas. ¿Te imaginas un mundo donde todos pensáramos igual? Sería exageradamente aburrido. Deja de aburrido. No creo que en algún momento de la vida hemos platicado respecto a un mundo donde todo fuera bueno o donde todo fuera malo. No va a haber nada. Va a ser lo mismo. Necesita haber ese equilibrio. Sí. El bien y el mal. Ya, para poder existir. Entonces, Diosito y Satanás. si lo quieren ver de esa manera. Básicamente. Ay, güey, es que sí me quedé pensando mucho respecto a eso. Sobre el bien y el mal y Diosito Satanás. Es el ejemplo un poquito más claro que siempre ha habido y es con el que todo mundo crecido. ¿Eh? Ha crecido con ello. Sí, de hecho. Independientemente de la cultura o religión que tengas, siempre te van a marcar como Bueno, un Dios malo. y el adversario. Que curiosamente eso significa Satanás. De hecho. El adversario. Ay, Se escucha como un título mamalón de película. El adversario. Pues creo que sí existe una película que se llama El adversario. ¿Ah, neta? Creo, no sé. Me imagino que sí, con tanta cosa No que sé, hay. no veo películas. Yo no veo tanto. Y ahora mismo estoy reanalizando la cuestión de los de cristal. Porque si te das cuenta, básicamente lo que ellos quieren es paz. Que todo sea paz. No va a existir, es evidente Exacto. que no siempre va a haber. A esta sección la llamaremos Historias de la Vida. Con Dark Horizon Podcast. Con las tías Ángel y Eddie. A ver, cuéntame, comadre. Compré un disco de Hola England. Un disco físico de Hola England. ¿Cuándo? No hace mucho. Me costó 10 euros. Y viene firmado con él. Por él y por su esposa. Ah, no. Pues el pedo es que no sé hasta cuándo me va a llegar porque las fronteras están cerradas. Para México están cerradas. Hola, si ves esto, hola, hola. Literalmente así. Hay gente que le pone hola, hola. Porque Ay, es hola. hola, pues hola, hola español y hola. Su nombre es O-L-A, así como hola de mar, hola. El Hola England. Güey, patrocíname. Neta, yo sí quiero que tú me patrocines. Mándame una Solar, te amo. Compró tu disco. Se merece algo. Desde México. Quién sabe hasta cuándo me llegue. We're from Mexico. We are from Mexico. We are... We are the world. We are the children. We are We are la... whatever. Considerando la paridad esa de bueno o malo que siempre debe de existir para que exista un punto medio, una paz, que exista armonía literalmente, la cuestión es ¿cuál va a ser la parte mala considerando la generación de cristal y todos los cambios que han habido? Yo creo que independientemente de los cambios que haya, siempre van a buscar algo malo. Pues sí, pero Así es, respecto, ¿cuál va a ser el golpe más duro para ellos? ¿Te imaginas que se quedaran en el pasado? ¿Cómo? De, no sé, de a pesar de que, yéndonos a extremos muy hardcore, a pesar de que no hubiera nada malo, que hace con... Es que antes hacían esto. Ah, sí, pues te digo, siento que siempre van a intentar buscar algo con el cual luchar. Pues que siempre ha sido así, güey. ¿Sí? Todas las generaciones No, pero me siempre refiero va a a- haber. Yéndonos al extremo de que sea todo bueno. Es que no No va a creo. llegar, no va a pasar, es obvio. Pero es que me surgió esa duda del comentario que hiciste. Entonces siento que simplemente buscarían algo. Algo con lo cual luchar. Exacto. Y siempre va a haber algo con lo cual luchar. No es que lo busquen. Va a estar ahí. Obviamente. Tiene que estar ahí. Y se agradece mucho que haya eso. De hecho. Es un equilibrio. ¿Qué es eso? Pues sí, pero fíjate, empezamos quejándonos del gobierno y considerando que es básicamente la parte mala de la situación por verlo de alguna manera. Y agradeces que esté lo malo. No en cuanto a la del gobierno, simplemente en cuanto... Es parte de. Bueno, sí. Es parte de, agradécelo, güey. Y luego pelea contra ello. Putos, te quiero. Literalmente estás haciendo eso. Congruencia, amigos. Congruencia. Ah, está bien, hombre. Hay toda una pregunta. A ¿Cómo ver. te imaginas un renacimiento en esta época? Básicamente la erradicación de los problemas que existen, que es de lo que todos se quejan. Capitalismo. El problema es... Ok. Son varios temas muy específicos Sí, bastante. que vienen siendo la coronita, la política y lo social.
La religión también, güey. La religión siempre ha estado ahí. Y es broma, Sí, pero y sí. es mentira el hecho de que digan que el gobierno está separado de la religión. No es cierto. No, es más que obvio que Es más no. que obvio que no, pero De hecho, te lo para quieren nosotros pintar es muy obvio, bonito. güey. Te Para lo quieren pintar nosotros. muy bonito de que estoy muy aparte. Pero hay gente que no lo ve, que no lo nota. Y siente que, güey, neta, pongan atención, chavos. Pongan atención a todo lo que está ocurriendo. Es una vil mentira. Así como que estamos bien. El país no está bien. Nunca lo ha estado. Y es muy probable que en Que nunca lo 10 esté. años no esté. Y es precisamente ahí donde viene uno de los cambios grandes respecto al neorrenacimiento, donde vendría un cambio enorme. Sí. La erradicación del sistema de gobierno como está ahora por algo mejor. La cuestión es que es ese algo mejor. Lo quisieron meter como comunismo, ¿y qué pasó? Nada, solamente De hecho- crearon un régimen totalitario, lo cual es prácticamente lo mismo que el capitalismo. Lo único diferente, pues, es la manera de generar ingresos. La manera Listo. como se maneja. Listo. Luego, ¿qué otros cambios hubo? El hecho de el crecimiento personal y mental, Sí. el conocimiento como tal. Básicamente es lo que está pasando ahora, la conciencia sobre la generación de cristal. Ese tipo de conciencia es básicamente la misma que en su momento tuvieron. Y la misma gente les tachó de locos, les tachó de todo. Y es justo lo que está pasando ahora. Y eso es lo que está pasando ahora, por eso defiendo a la generación de cristal. Por eso digo, güey, la neta sí tienen razón. Están viendo cosas que nosotros no veíamos antes y que los teníamos normalizadas a pesar de que eran malas. Sí. He ahí uno de los cambios que ya están sucediendo. En sí como tal, el neorrenacimiento ya está sucediendo. Precisamente con la generación de cristal. La religión también ya se está quedando atrás de alguna Es manera. lo que te iba a decir, la religión ahora está perdiendo muchos seguidores. Precisamente por eso. Por la conciencia. Y además, deja de los boomers. Deja de toda esta Sí. generación, incluso de nuestra generación para atrás. Las generaciones ahora son las que van a llevar la pauta. De hecho. Obviamente, ahorita como nosotros somos los que primero vamos a llegar a algún puesto grande, por así decirlo. Por así decirlo, porque pues ya hay gente muy chiquita que tiene un montón de fuerza y de peso. Sí. Y de facilidad. A huevo. Entonces, en sí, el siguiente cambio está en nuestras manos, pero vamos a ser apoyados por los que vienen. El cambio está en tus manos. Literalmente, otro de los problemas muy grandes que están respecto a la generación de cristal es el hecho de que no le toman mucha importancia a ciertos temas que deberían de ser importantes. Eso sí no lo puedo defender, la verdad, porque les vale madre. Quieren verlo como comunismo. De que todos trabajamos para todos, hay que ser buenos, hay que estar en la paz. Siempre debe de haber un orden. Y por orden hay jerarquía. Y por jerarquía simplemente Por la se jerarquía completa se el mantiene la círculo. sociedad. Así de fácil. Con esto es más que suficiente para poder entender que siempre debe de haber alguien a la cabeza. Por más que quieran sentirse iguales todos, no puede ser así. Porque no todos van a seguir las reglas de otros. Y es evidente, eso siempre va a pasar. Hay diferencias. Gracias a eso, pues está pasando todo lo que está pasando. Y ha pasado todo lo que ha pasado. Todos los cambios son gracias a las diferencias. Entonces, ¿cómo esperan que haya decisiones completamente mutuas si ni siquiera se van a hacer caso? No tiene sentido, no tiene para nada sentido. Y por eso debe de haber jerarquía. Por eso debe de haber alguien al mando. Pero alguien debe de comprender los cambios que hay, que están llegando. Cosa que no está pasando ahora, al menos en México y en muchos lugares, países. de hecho. Quieren quedarse con las ideas tradicionales, lo que siempre ha existido y lo que anteriormente funcionó. Pero ojo con eso, anteriormente. Y vivimos en un constante cambio, a lo cual hay que adaptarnos. Lo cual no pasa. Básicamente estamos esperando que el mundo se adapte a nosotros en vez de nosotros adaptarnos al mundo. Básicamente es lo que está sucediendo. Sí. Y es parte del neorrenacimiento. Si ya nos vamos a la parte artística del renacimiento, pues vimos un montón de cambios hermosos sobre la música. Sí. La verdad. No simplemente música, el arte en general. Bueno, el arte en general, de hecho. Desde escultura, pintura, todo. Bueno, aquí tienes tu renacimiento. Ahí tienes el reggaetón. Hay Sí. arte, ya no sé, en cuestión de pintura, ya no se ve mucho. En Es cuestión lo que te iba a decir, se está de perdiendo mucho. escultura tampoco hay. Pero la música es lo que ahorita lleva.
Sí. La música ahorita tiene demasiado peso. El arte que más poder tiene ahora. Ya. Junto con la lectura que ahora no está tan levantada, al menos aquí en México. Pero que eso no, sí hay ciertos sectores que todavía la tienen muy apegada. Ok, agarra los sectores que lo tienen muy apegado a los que no. Bueno, sí, ¿Cuántas personas leen ahora? muy pocas. ¿Tú lees? No. Yo apenas volví a leer. Y eso tenía como... Pues el último libro que leí fue el de la historia de la República. ¿Neta? Ese fue el último. Saludos, Chumi. Hola, Chumi. Ese fue el último que leí. De ahí en adelante no leí ni madres hasta ahorita. Bye. No te creas, sí. Leí Fahrenheit 451. Pero sí, de hecho ese fue el último. Y ese libro es igual que 1900. No igual, pero es parecido a 1984. ¿Temática o narración? Temática. Narrativa. Temática. Porque, por ejemplo, 1984 te pone El Gran Hermano. Un régimen totalitario precisamente en el cual todos están controlados y están siendo vigilados 24/7 por cámaras y un ojo que te ve todo el mendigo día en pantallas. De ahí salió Big Brother, el programa de televisión. ¿En serio? Sí, güey. Vale. Sí, pues ese libro lo sacaron, bueno, fue publicado en 1974. Pero no sabía que de ahí se había inspirado Big Brother. Big Brother, así se llama, el Gran Hermano. Es básicamente el líder de la parte de este libro. El líder supremo. El Gran Hermano, el Big Brother. Y en Fahrenheit lo que hacen es quemar libros. Queman todos los libros. Es ilegal tener libros, precisamente, régimen totalitario. Exacto. Evitar que las personas conozcan, porque se vuelven locos, porque están locos, porque saben mucho y no deben de hacer eso. Me recordó algo. Simple y sencillamente, así como todo, ha estado... De hecho, estos libros fueron publicados hace mucho tiempo y es básicamente nuestra realidad. Exacto. Obviamente no a ese grado, todavía tenemos acceso al conocimiento, aún. El problema es que básicamente lo que lograron hacer es que las personas se conformaran tanto con lo que tienen, que no quieren saber más, que no quieren Aparte, conocer más. ¿A qué tipo de conocimiento nos tienen acostumbrados? Ahí está la tele, ahí Exacto. están tus noticias, ahí están tus novelas. Ese es el tipo de conocimiento que nos dan. Por eso les decimos y les recordamos todo el tiempo, cada capítulo, lean, investiguen, crezcan mentalmente, cultívense, vayan más allá de lo común que hay, sean raros, sean diferentes. Tienen las herramientas, simplemente investiguen. Ahorita que mencionaste lo de la división, la supuesta división que hay entre el gobierno y la iglesia, me acordé de algo. Aquí hace poco querían abrir un bar gay. ¿Neta? Y no lo pusieron gracias a que los sacerdotes dijeron que no. Gracias a eso el presidente no dio el permiso. Me imagino que si ahora lo intentaran hacer, pegaría. ¿Por qué? Hace poco. ¿Hace cuánto? En este año. No, finales del año pasado, principios de este, más o menos. ¿En serio? Sí. Vaya. Sea como sea, han pasado meses. Bueno, sí. Y en meses ha habido una presión increíble. Está chido pelear por cosas aquí Sí. y progresar. Mención honorífica. O sí, o sí. ¿Qué onda, Toño? Gracias por ver los videos. De hecho, gracias, carnal. Es nuestro fan número 1. Eres nuestro fan número 1, carnal. Eres la onda. Tú sí nos comentas. Men, tú sí me caes bien. Ah, y cuestión. Cuando estaba el otro... No fue Ángel, fue yo. Fue idea improvisada, literalmente como 5 minutos antes de grabar. 5 minutos antes de grabar le dije, güey, me dicen... Yo te dije, ¿no? Sí, tú me dijiste, hay que imprimir el logo. Fue Simón, más o menos de qué tamaño. Y ya medio acomodamos cómo iba a ser. Y de ahí salió que es el original, el chiquito que estaba aquí. Mientras comprábamos Así que no fue Ángel. Y no es que no tuviéramos recursos para sacar algo más grande, digo. Sino pues fue de improvisada. Sí habíamos pensado en comprar una lona. Fue pero simplemente en el momento fue de, hay que hacerlo 5 minutos antes de grabar. Y ya. Pero si querías calidad, carnal, aquí está. Por cierto, también subí videos. Sí.
Así que vayan a suscribirse. Si él dice que vayan a seguirlo, pues vayan a seguirlo. Aquí A nuestro haciendo fan publicidad. número 1, el único que nos comenta. Gracias. Gracias. Neta, gente que nos está escuchando, coméntenos. Nos gusta el feedback. Está bien chido. Si les gusta un tema del que estamos hablando, díganlo. Si no les gusta, también. También. Y pues, si quieren que hablemos de algo, pues también díganlo. también díganlo. Pues, de hecho, es para eso. Pues es para ustedes. Básicamente a nosotros nos sirve de terapia, de hablar, de decir las cosas que usualmente no decimos tan abiertamente. No, y literalmente son temas que en cierto punto hemos llegado a tocar. Pero lo dejamos al aire. Ajá. Y aquí ya los plantamos. Los plantamos. Es terapia para nosotros, mientras que para ustedes es entretenimiento y les sirve de alguna manera. Es ganar, ganar. Ustedes nos comentan, se divierten, si no les gusta nos comentan y pues, el punto es mejorar. Poco a poco iremos mejorando. ¿Ya vieron este gran cambio? Esta podría ser como la fase 2. Esa es la fase 2 de Dark Horizon Podcast. Vaya, nos duró 5 capítulos. La fase 1. ¿6? 5. 5 o 6. 6 fue la cantada. Cierto. Que Ese nunca lo van a ver. Ese nunca lo van a ver, la neta. Estuvo bien chido. Eso sí, fue literalmente el mejor de todos. Tal vez lo vean en un futuro un cierto sector. Cierto sector, Tal cierta vez. parte. Tal vez. Cierta No parte. aseguramos nada. De hecho. Porque sí, pues fue en su cumpleaños. Y literalmente cantamos. O sea, todo el capítulo. Bueno, casi todo. Todo. Nada más los primeros 15 minutos, ¿no? 4/5 partes del capítulo fueron cantadas. Una quinta parte fue... ¿De qué vamos a hablar? De cosas paranormales que nos han pasado. O sea, se supone que íbamos a hablar sobre cosas paranormales que nos habían pasado y terminamos cantando. Estábamos tomando vino tinto. Muy Sí, rico. estaba bien bueno. Está muy bueno ese vino tinto. Marca patrocina, ¿no? 4 soles. 4 soles. Hecho en México. No es sponsor, pero está muy rico. La neta sí está rico. Y pues terminamos cantando. Sí. Así que tal vez una que otra la escuchen. Es un cierto sector muy selecto. Muy selecto. Por ejemplo, tú, Toño, probablemente... Ya lo tienes. No, de hecho, tú ya lo tienes por ser nuestro fan número 1 y comentarnos. De hecho, es nuestro primer fan, se podría decir. Pues, No sé si fan, pero al menos seguidor. al menos seguidor. Sí, de hecho. Gracias. Gracias, men. Te quiero. Pero bueno, sigamos en el tema. Regresemos al tema. Esta fue la sección. Gracias, seguidores. Sección agradecimientos. Ja, aunque eso debería de ir al final. No, Pero no lo voy a mover al final, no, se va a así quedar está ahí. bien, ¿para qué le movemos? Sí, Es más natural, ya sabes. de hecho, Más es orgánico. genuino. Bueno, el neorrenacimiento postmodernista Postmodernista. está sucediendo en este preciso momento. Me está sucediendo desde hace Tal vez no unos lo años estén atrás. notando. Que no lo hayas notado es diferente, pero viene sucediendo desde hace mucho tiempo. El cambio generacional como tal es un neorrenacimiento. Sí. Y de hecho ha habido tantos neorrenacimientos que ni siquiera se han tomado. O al menos no lo conocen como tal. Porque no fue un cambio muy... No, de hecho Los sí fueron 90s. cambios enormes. Los 90s, 70, 80, 90, 2000. 2000s. Y ahora. Sobre todo los 2000s fue la época más tecnológica. En la que más boom. Desde salida de los 90s. De hecho, desde poquito antes. Porque pues todos los cambios en la ciencia, los inventos. Y básicamente desde... Simplemente el internet. Incluso hace poco era cuando tenías como 2 kilobytes de velocidad. Cosas así. Sí, que lo tenías conectado a la línea módem. telefónica. El modem al teléfono. Y se llamaban, se iba al internet. A mí Eso me fue tocó. hace poco. Pues 2000s. 2000s. Y ve ahorita. Por eso te digo. Pues sí, han habido cambios muy, muy drásticos, muy grandes, obviamente. Y van a seguir habiendo. El problema, bueno, no lo considero problema, sino más bien la cuestión es dónde está el límite. Y El aparte límite cómo es lo el cielo. y aparte cómo lo manejemos como sociedad. Exactamente. Porque pues ya ves qué está pasando con el 5G. ¿Qué está pasando con todas las cosas nuevas que hay? ¿Cómo lo están ¿Escuchaste básicamente lo último? satanizando? ¿Escuchaste lo último? Que sacaron. ¿Qué? Que no uses los tapetes sanitizantes. Ah, porque sí, que porque debilitan tus piernas y
con eso y con eso vas al hospital porque te duelen las piernas y ahí aprovechan y te sacan el líquido de las rodillas para hacer funcionar las antenas 5G. Mira, la neta no estoy muy seguro de que lo hayan hecho en serio. Que la gente se lo haya tomado en serio es otra situación. Ese problema que muchos lo hacen como broma y la gente se lo toma en serio. Sí, lo sé. Porfa, lean, estudien poquito. No les pedimos mucho, solamente poquito. Y sí les cuesta, por algo no lo han hecho. Sí les cuesta, pero... O sea, si tienen internet para ver esas estupideces, mejor aprovechen y estudien, investiguen algo. Ahí está Google. A este punto, todos podemos ser autodidactas. Autodidácticamente yo estoy estudiando música. Autodidácticamente él me está enseñando bajo. Autodidácticamente le estoy enseñando a tocar bajo y es un problema enorme. Necesito tener más paciencia y tú necesitas dejar de ser tan inseguro. Y tener más paciencia también. Sí, en general tú necesitas más paciencia que yo, de hecho. Sí. Desesperada. ¿Tú qué eras? Frustrada. Bueno, volvamos al tema. Volviendo al tema. Creo que ya es momento para una conclusión. Yeah, a ver, ¿a qué conclusión podemos llegar? Neorrenacimientos como tal siempre han habido. Y el más notable fue cuando llegó la época digital. Exacto. Desde que inició, desde ahí fue el primer neorrenacimiento, por así decirlo. Ahorita lo que hay son simplemente fases del neorrenacimiento. Y en este caso, pues, así como el video que me etiquetaste, Sí, bueno. habla sobre los temas que podemos recuperar de lo que fue el Renacimiento en su momento y de las cosas que cambiaríamos. No me acuerdo muy bien qué era. Pero, por ejemplo, todo el cambio de la sociedad en cuestión científica, el conocimiento, la conciencia respecto a los temas que existen. No me acuerdo qué otros. ¿Te acuerdas tú cuáles eran? Pues es básica. Se centraba mucho en la conciencia y en el ser mismo. Ya. Era en lo que más se enfocaba, pero pues también en toda la autodestrucción que hemos llegado a tener. Pues sí, todo el tiempo Por ha sido ejemplo, así. te menciono lo del petróleo, lo del plástico. Sí es cierto. Que todos esos conocimientos que se llegaron a obtener desde el Renacimiento actualmente son los mismos que nos están destruyendo. Yeah. Cuando la finalidad era mejorar la vida y hacerla un poco más llevadera, Yeah. llenamos al punto en el que, como lo menciona, tenemos una isla de plástico. Sí. Entonces, Básicamente nos estamos acabando los recursos naturales para hacer una mesa, para hacer papel. pero bueno, esa básicamente es una mesa de materiales que ya estaban. De hecho. Básicamente es reciclar. De hecho. En vez de ir a comprar una o comprar partes de madera, reciclamos lo que ya había. Y es lo que también deberíamos hacer. Pues, es lo que es lo que nos han dicho que hagamos desde hace demasiado Do it tiempo. yourself. ¿Eh? Do it yourself. El DIY. Deja del DIY, simplemente reciclar. Sí. Aprovechar los recursos que tenemos, pero de la manera más consciente posible sin dañar tanto. Al medio. Yeah. Y es que básicamente todo esto nos lleva al mismo punto. Está bien que tengamos los conocimientos y las herramientas para mejorar el mundo, pero hay que saberlas utilizar. ¿La supieron utilizar? Pero ¿hasta qué punto? Bueno, la función sí estaba. La función sí estaba. Por ejemplo, el plástico, pues ahorita es de los recursos más usados y por ende más desperdiciados. Incluso llegaron, no sé si sabías, pero hay un hongo que se alimenta, su alimentación es el plástico. ¿Serio? Y están viendo la manera de reproducir tantos hongos como para que se consuma todo el plástico del planeta. Esa es buena idea. Sí, bastante buena, Esa ojalá es muy se buena pueda. idea. Bueno, el Renacimiento no ha habido solo uno, a pesar de como lo define la historia, pues sí. Pero ha habido varios cambios que sí han sido bastante significativos en la historia de la sociedad. Yeah. Y si bien no nos hemos percatado del todo de ellos, están ahí. Y como te dije desde el principio, esto va a marcar como Un antes y un después. un antes y un evidentemente. después en la historia. Y hay muchos memes de de simplemente cómo va a ser la historia del 2020. De hecho. A Y ver, aunque sea
broma, tiene algo de cierto, que este 2020 ha sido muy significativo en muchos ámbitos. En todo. Literalmente cambió todo. Todo, Literal. todo. Porque recuerdo al principio, vi uno que decía, está bien chida la coronita, básicamente es una peste pero con wifi. Y literalmente eso era. Eso es. No tan como la peste. Que ya está surgiendo de nuevo. Se supone. Se supone. Se supone. Hay rumores. Aparentemente. Pero, pues, gracias al contacto que tenemos con todo el mundo, sabemos cómo se mueve y lo podemos hacer un poco más llevadero. Sí. Estos tiempos van a ser muy importantes en la historia. Pero, o sea, sí va a ser. Obviamente. Y quiero llegar a ver esta historia. Quiero llegar a ver la historia de la coronita en libros de historia, vaya. En la historia de la República. Oh, shit. Pues es historia de México. Pero esto va a influir en historia universal. Literalmente. Y por eso está interesante. Es así como el proverbio chino que tanto repite Dross. Básicamente vivimos en épocas interesantes. Sea para mal, sea para bien, vivimos en una época bastante interesante. Por todos los cambios que hay y van a seguir habiendo. Solo queda esperar ver qué nos separa este 2020. De hecho, si de por sí apenas vamos a... Bueno, ya pasamos la mitad del... Sí. Ya va a terminar el año. Ya 4 meses más y termina el año. A ver qué pasa. Llegaremos a la fase final. Esperemos diciembre a ver qué nos sale. Es que llegamos. Si es que llegamos. Esperemos que sí. Sí, todo chido. Bueno, ya llegamos más o menos a una conclusión. Que es básicamente el cambio es... Siempre va a estar. Es lo único constante. Y necesitamos adaptarnos a... Al fin y al cabo somos humanos. Tenemos esa propiedad. Exacto. Propiedad nata de la adaptación. Adáptate y sobrevive. Exactamente. Porque cambios van a estar. Hay y Siempre. van a seguir habiendo. Durante la eternidad hasta el fin de los tiempos conocidos. Pero bueno, creo que nos desviamos un poco del tema. Siempre. No, en sí, si te fijas, todos los temas que nos desviamos tienen relación al tema principal. Se relaciona. Así que pues, todo bien. Creo que esto ha sido todo por nuestra parte. ¿Algo que quieras agregar? Tengo sueño. Eddie tiene sueño. Tengo mucho sueño. Pero fuera de... Hay que aprender a hacer lo que ya dijimos. Adaptarnos, sencillo. Nada más. Y obviamente, una vez más, como a cada rato se los decimos, En cada episodio. en cada episodio y como 5, 6, 7 veces en cada episodio, Patrocinan. lean, estudian, cultívense, sean conscientes de cómo son las demás personas, de cómo son ustedes internamente, de cómo son las demás personas y cómo es el colectivo. Sean conscientes de todo y empiecen a aplicar cambios. Y sean conscientes de los cambios. Así de fácil. Sencillo. Simplemente revisa tu entorno y va a haber cambios. Yeah. Tal vez en su momento no te hayas percatado de eso, pero ahí están. Y siempre van a estar. Ubícalos y adáptate a ellos. Yeah. Vivimos en una constante adaptación. Vivimos en una sociedad de constante adaptación Vivimos y cambio. Literalmente sí. Obviamente, ¿por qué crees que lo dije? No lo dije de broma. ¿Quieres decir tus redes sociales antes de despedirnos? Yeah. Me pueden encontrar en Insta, en Twitter como Edward-Amaro y en TikTok como Eddie Amaro. Sí, Eddie Horizon. Espérate, No sé. ni siquiera sé cómo estoy. Pues se los dejamos ahí en el link. Digo, en la descripción. Hey, perdón. Tú, mero. Ah, también tienes TikTok, ¿no? Sí. Yeah. No he Ok. subido nada, pero ahí está. Yo sí. Pero bueno. Bueno, a mí síganme en Instagram y en TikTok como Ángel-Sits. TZIS. Igual, se pues, los ya se los dejamos voy. ahí. ¿Se los dejamos? Se los dejan. Sí, nos dejan. Y sigan en las redes sociales al podcast, Yeah. que son Insta y Twitter, y Twitter como podcast-DH. Facebook y YouTube como Dark Horizon Podcast. Facebook, YouTube, Spotify, Google Spotify. Podcast y otras 4 plataformas más. Estamos como Dark ¿En Horizon qué Podcast. estamos? Aparte de las más comerciales. Es que ya estamos en 8 diferentes plataformas.
9, contando TikTok. Porque Sí es también cierto, porque tenemos también ya TikTok. tenemos TikTok y es podcast-DH. Perdón, se me fue. A ver, espérame, ¿dónde está Anchor? Y aquí estamos haciendo tiempo mientras Eddie encuentra los lugares en los que nos pueden escuchar. De hecho. Porque pues no teníamos esto preparado, pero aquí estamos pateando la mesa. Aquí estamos haciendo un poco de tiempo mientras Eddie descubre estas interesantes plataformas ¿Qué pedo? No me que muestro muchos no usamos. Ya llegó el jefe. Que curiosamente la mayoría que nos escucha son en Estados Unidos ¿Y e Islandia. Islandia? Si era Islandia, ¿no? O Irlanda. Según yo era Irlanda. Bueno, Estados Unidos e Irlanda. Gracias por escucharnos, aunque no nos entiendan. Aunque probablemente ni siquiera nos entiendan, pero pues... Pero gracias. Gracias. México, ¿qué te está pasando? ¡Ánimo! De hecho. Sea como sea, todos los links van a estar en la descripción para que tengan más sencillo llegar. Los que nos están escuchando también les voy a dejar links. Si no, igual ya dijimos dónde nos pueden encontrar. Pues Dark Horizon Podcast o podcast-DH. Así, sencillo. Así de fácil. Gracias por habernos escuchado y Yeah. visto. Esperemos que les haya gustado el programa, que se hayan divertido un rato, que se hayan olvidado de sus problemas. Yeah. Recuerden seguirnos, darle like y Suscríbanse, suscribirse, denle click a la campanita. denle follow quien nos estén escuchando en cualquier plataforma. Y siempre recuerden, una vez más, lean, cultívense, sean mejores personas cada día. Y adáptense. Yeah. Bye.